Macron se ha reunido con el Papa Francisco. Dicen que Ucrania estaría en el centro de esas conversaciones. El encuentro se extendió por casi una hora, en un contexto donde Ucrania sigue avanzando en la zona de Kherson y donde Rusia se repliega. Dicen que han fallecido 68.000 militares rusos. Irán se alinea como principal aliado, mientras tanto, del gobierno de Vladimir Putin. Y lo cierto es que en el mientras tanto, en esa guerra que continúa, las libertades se cercenan y la vida en Ucrania es cada vez también más compleja. 1 millón de hogares no tienen luz. 1 millón de hogares en Ucrania no tienen luz. Jansen, polímata, está en línea y una vez más lo convocamos para ayudarnos a comprender lo que está ocurriendo allí. Enorme placer, bienvenido, buenas tardes una vez más. Buenas tardes, Paulina, Eleonora, toda la audiencia. ¿Qué es lo último a saber? Bueno, esos últimos acontecimientos, ¿no?, de esa última semana, la confirmación de Xi Jinping y la renuncia de Truss, eso obviamente que impacta también el cuadro general, ¿no?, si lo analizamos macropolíticamente, porque, bueno, los gobiernos europeos no pueden con Putin, ¿no?, porque precisamente ya es el cuarto gobierno que cae, eso es muy notorio, ¿no? Precisamente Truss, que había dicho, que había enfrentado a Putin, que se proponía ser una nueva Margaret Thatcher, ¿no?, renovada, una segunda mujer poderosa, ¿no?, conservadora, bueno, y terminó cayendo también. Entonces la situación se complica ahí desde ese lado. Y obviamente que también la confirmación de Xi Jinping, eso cambia todo también, porque eso podría, bueno, son dos regímenes, ¿no?, que están hace mucho tiempo, dos figuras que están a más de 2 décadas en el poder, que son Putin y Xi Jinping, con lo cual, bueno, eso podría producir una solidez en el bloque también, ¿no?, en esa alianza sino-rusa también. Aunque China tiene muchas cuestiones con Occidente también, bueno, no puede desprenderse completamente. Eso es lo más importante. Bueno, y luego, bueno, esa guerra sucia que anuncia Rusia, ¿no? Obviamente que eso también hay que tener muchísimo cuidado, porque, bueno, ese es un anuncio claro de que, bueno, que va a elevar el tono. Rusia dice que Ucrania está preparando un ataque, ¿no? Obviamente, bueno, aquí es difícil también acusar, ¿no? Uno como periodista tiene que tener mucho cuidado con lo que dice, pero es muy claro, ¿no?, cuando un país dice que el otro va a atacar, está Ahora, avisando, ¿no es cierto? Jansen, perdón, digo, ¿a qué se refiere cuando habla de bomba sucia? Bueno, obviamente, Putin es un legalista, ¿no? ¿Qué significa eso? Putin todo lo que hace trata de no romper las leyes, la legislación, es muy cuidadoso con eso. Observar, por ejemplo, que él anexó las regiones para que después pueda decir que están invadidas su territorio, ¿no? Entonces, Putin está diciendo que Ucrania va a atacar con armas muy pesadas, probablemente armas nucleares quizá, y entonces, claro, eso, lógicamente que, bueno, si hay un ataque, bueno, entonces Rusia va a decir que fue Ucrania, ¿me entendéis? Y no puedo hacer ninguna acusación pública aquí, pero es muy claro, ¿no? Es muy claro esa jugada, ¿no? Es una jugada, eh, es una jugada realmente muy estratégica, ¿no? Es un gran estratega, Putin. Entonces es eso. Bueno, pero Ucrania ofreció a inspectores que vengan al territorio a ver que no hay ninguna preparación de guerra sucia ni nada por el estilo, no ningún tipo de ataque. Rusia no puede más con el aparato militar, ¿no? En la esfera militar no puede más, entonces, bueno, ahora la guerra se convierte en eso. Por eso decía que se causa en Europa, por no decir que ya hay va a haber muchas manifestaciones en Europa, ya hay mucho descontento también, porque la energía sube muchísimo, sigue subiendo y el invierno se acerca. Y entonces ciertamente va a haber mucha gente que va a dejar de apoyar a Ucrania también. Entonces, bueno, la verdad es que es muy imprevisible lo que pueda pasar de aquí en adelante, ¿no? Digamos que ahora hay un nuevo momento, ¿no?, que se inicia, que tiene que ver con el invierno, que en Europa es muy riguroso, que tiene que ver con la confirmación de Xi Jinping en el poder también, y bueno, con esa dificultad de Europa, ¿no?, de hacer frente. Porque además, bueno, Europa sigue enviando dinero a Ucrania, por supuesto, ¿no? Está ayudando, pero bueno, ese dinero deja de ir a otros lugares también, ¿no es cierto? Deja de ir quizá a otros beneficios, ¿no? Entonces eso va a faltar por algún lado. El dinero no se crea del nada, ¿no? De la nada.
Y Jansen, ¿y el rol de Irán en esto? Bueno, Irán, precisamente, ¿no? La semana pasada, bueno, negaron los drones, después se probó que eran iranianos finalmente, Sí. era obvio. Por eso digo que hay cosas que no se pueden acusar públicamente, pero bueno, que son obvias, porque los restos de drones que se recogían en los suelos eran iranianos. Entonces, bueno, la entrada de Irán también podría cambiar un poco el cuadro, porque precisamente esos drones, en el caso particular, estaban hechos para luchar contra Israel, ¿no? Israel tiene la capacidad una capacidad de protección increíble que casi ningún país del mundo tiene por su conflicto, ¿no? Con la Palestina. Entonces, bueno, si Israel entra, que Occidente está solicitando la entrada de Israel. Israel está ahí un poco también cuidadosa porque tiene relaciones con Rusia también, ¿no? Han estado involucrados, por ejemplo, con el conflicto de Siria. Pero bueno, si Israel entra en esa guerra, podría ser otra guerra proxy también de Irán contra Israel en territorio ucraniano, como en ese momento es una guerra de Estados Unidos contra Rusia en territorio ucraniano, ¿no? Por eso os digo que hay muchas variables aquí que podrían pasar. Ciertamente en las próximas 2-3 semanas tenemos muchos desdoblamientos, ¿no? Jansen, un enorme abrazo, como siempre. Gracias. Hasta la próxima. Vale. Muy gentil. Hay una imagen que bien vale, me decía el equipo de producción, mostrar. Es un piloto, ¿no es cierto? Cómo se eyecta de su propio avión después de estrellarse y se salva de milagro. Piloto ruso. Esta es la imagen de los tantos. Mirá lo que es la explosión allá. La explosión es Claro. furiosa, ¿no? Muy pocos segundos antes de que todo ocurra, logra salvarse, de milagro, realmente, ¿eh? Estos también son capítulos vinculados a una guerra que es devastadora por donde se lo mire, ¿eh? Y que tiene 8 meses desde el día 1. Ahí, mira, ahí se está poniendo de pie, ¿no? Digo, son imágenes que él mismo toma. Correcto. Es impresionante. Estoy poniendo de pie. Se habrá dado un golpazo igual, ¿no? Sí, claro. Uno intuye, quiere creer. Bueno, un auto que transitaba